Hola, buenos días a todos, bienvenidos a mi canal, soy David Scors, bienvenidos al curso de relatividad especial en 20 minutos y estamos en la lección 9 donde vamos a hablar de uno de los principios más importantes de la física moderna, el principio de acción estacionaria. Muchos de vosotros ya conocéis los objetivos del curso en general, que se trata de lecciones breves de unos 20 minutos cada una y en cada lección tratamos un concepto específico de relatividad especial o de relatividad general tratado de manera independiente. Sin embargo, es importante que hayáis visto las lecciones previas para poder entender cada una de las lecciones que estamos viendo cada semana. El punto de partida para comenzar este curso son las matemáticas de secundaria y poco a poco vamos a ir introduciéndonos en las matemáticas necesarias para entender no solo la relatividad especial, sino también la relatividad general. La semana pasada ya hablamos un poquito sobre este tema, introduciendo la notación tensorial de Einstein. Este curso está dirigido sobre todo a personas que no han tenido la oportunidad o el tiempo de estudiar relatividad y que tampoco tienen las ganas de estar hora y media o 2 horas de matemáticas muy avanzadas todos los días en lecciones interminables. Antes de comenzar, es importante que hayáis visto las lecciones, sobre todo la 1, la 2, la 3 y también la lección anterior, la 8, donde introducimos la notación tensorial de Einstein y estuvimos hablando un poco sobre la velocidad, momento y posición relativista. En esta lección nos vamos a centrar en el espacio no relativista. Y lo que vamos a hacer es deducir las ecuaciones de la cinemática y dinámica de Newton directamente a partir de la métrica del espacio. No vamos a introducir ningún postulado como hizo Newton, sino que vamos a derivar todas estas ecuaciones directamente de la métrica utilizando lo que os he comentado antes, mecánica lagrangiana y mecánica hamiltoniana. Vamos a recordar muy brevemente de nuevo en qué consiste la métrica no relativista. Entonces tenemos un espacio en el cual podemos introducir 3 coordenadas, la coordenada X, la coordenada Y y la coordenada Z. Y esto nos va a permitir identificar puntos en el espacio. Y podemos plantar un par de puntos, este y este. Entre estos puntos va a haber un intervalo de distancia que aquí lo hemos llamado dl o longitud diferencial. Diferencial es simplemente un intervalo muy pequeño, en este caso de espacio. Y como sabéis, cualquier intervalo de espacio como este lo podemos descomponer en sus 3 componentes en el eje de las x como diferencial x, en el eje de la y como diferencial y por proyección de esta longitud en el eje de las y's y también otro componente de z como proyección en el eje z. Y en nuestro espacio no relativista, este espacio se caracteriza siempre por cumplir el teorema de Pitágoras, reflejado aquí en referencia a la distancia diferencial entre 2 puntos cualquiera del espacio. Este es el teorema de Pitágoras. El cuadrado de la distancia de L es igual a la suma de los cuadrados de estos intervalos de distancias en el eje de las X, Y y Z. Y esta ecuación determina todas las características del espacio que necesitamos para derivar las ecuaciones de cinemática y dinámica. Muy bien. Como ya dijimos antes, todas las propiedades físicas que queremos están codificadas en la métrica, pero la cuestión es cómo están codificadas y cómo podemos derivar, por ejemplo, las ecuaciones de Newton solo a partir de la métrica del espacio.
Antes de nada vamos a refrescar algunos conceptos, sobre todo la identificación primero la definición de la derivada de una función y también el cálculo de máximos y mínimos de una función. Entonces, aquí vamos a representar la coordenada de las x y el tiempo, por poner un pequeño ejemplo. Y lo que vamos a hacer es estudiar la velocidad, ¿vale? Entonces, imaginémonos que tenemos una partícula que está recorriendo este espacio, aquí, en este tiempo. Entonces, va hacia adelante, se para un poquito, va hacia atrás, vuelve a acelerar, vuelve a subir hacia arriba. Y esta es una función x con respecto al tiempo. Y podemos calcular o definir una velocidad, la velocidad en la coordenada x. Como veis, ya estoy comenzando a utilizar de forma rutinaria la notación tensorial de Einstein, donde ponemos un índice, un superíndice, que lo vamos a llamar índice contravariante, encima del componente de la velocidad. Esto significa que es el componente en el eje X de la velocidad, que es lo que estamos estudiando, el componente en el eje X de la velocidad, que en notación tensorial de Einstein, esta X de aquí la sustituimos por un número 1, significa la coordenada 1, la X, del componente de la velocidad. ¿Cómo se calcula? Pues muy fácil. El espacio recorrido en la coordenada X, mi intervalo de espacio recorrido en la coordenada X, dividido un intervalo de tiempo que tardamos en recorrer esta distancia. Esta es la definición de velocidad. Para ello, pues queremos calcular la velocidad entre este punto y este punto de nuestro recorrido. Lo que hacemos es colocamos los dos puntos dentro de nuestra función y estos puntos están separados, como veis aquí, por una recta que atraviesa a ambos. Y esta es la distancia que recorre en el eje de las x, desde este punto hasta este punto ha recorrido esta distancia. Y este es el tiempo que ha tardado en recorrer este punto de aquí hasta aquí. Este es el intervalo del tiempo. El tiempo en el inicio y el tiempo en el final. Y entonces, si os fijáis, si calculamos la distancia recorrida entre el tiempo recorrido, es calcular esta distancia entre este tiempo, esta longitud entre esta longitud. Es una pendiente de esta recta. Una pendiente es el cateto opuesto entre el cateto contiguo. Es una tangente, ¿de acuerdo? Es la pendiente. Y eso es la velocidad. Bien, pero normalmente queremos la velocidad en un solo punto de la trayectoria. Es como cuando vamos en el coche, tenemos la velocidad media, pues si llegamos desde casa hasta el trabajo, lo dividimos entre el tiempo, es la velocidad media. Pero si miramos al velocímetro, podemos medir la velocidad casi entre dos puntos muy cercanos, casi instantáneo. Por ejemplo, entre este punto y este punto, haciendo esta distancia casi diferencial, que casi tienda a cero, y de esta manera averiguamos la velocidad justo en el entorno de este punto que está aquí, en medio de estos dos. Bien, hacemos lo mismo, estos dos puntos muy cercanos establecen una recta, ¿de acuerdo? Que fijaos que esta recta de aquí es tangente a la trayectoria, a la función de la posición con el tiempo, ¿veis? Es una tangente. Si estos dos puntos se hacen cada vez más pequeñitos y más cercanos, esta recta solo cortará a la función en un punto. Y hacemos lo mismo, fijaos. Este de aquí es el intervalo diferencial en la coordenada x que ha recorrido pues, nuestro vehículo desde este punto a este punto. Y este es el intervalo de tiempo que ha tardado cada vez más pequeño.
Y volvemos a calcular lo mismo, la velocidad en la coordenada x, pero ya en este punto, en el entorno a ese punto. ¿Vale? Y esta vez es una división de diferenciales. División de diferenciales significa una división entre intervalos cada vez más pequeños que tienden a cero, casi a hacerlo casi instantáneo. Y esto se calcula mediante una derivada, la derivada de x con respecto al tiempo. Si conocemos la función que nos da esta trayectoria aquí, si la derivamos con respecto al tiempo, tendremos la velocidad en cualquiera de los puntos. Y esto de aquí es este intervalo de espacio entre este intervalo de tiempo que hay aquí, es la pendiente de esta recta tangente a la trayectoria. La velocidad es una recta tangente a la trayectoria, la velocidad instantánea, calculada por diferenciales. Muy bien, ¿qué sucede en los puntos máximos y mínimos de una función? Estos puntos máximos y mínimos también se llaman puntos estacionarios. Pues pongamos aquí, por ejemplo, estos dos puntos con una separación diferencial y hacemos lo mismo que hemos hecho antes. La recta tangente a esta trayectoria es una recta horizontal y por lo tanto la tangente de esta recta es 0. ¿Por qué? Porque no recorre espacio y prácticamente el tiempo es muy pequeño. Es una tangente 0. ¿De acuerdo? Aquí si calculamos la velocidad en este punto, de x entre dt va a ser 0 porque la tangente, la pendiente de la recta tangente a este punto es 0 y por lo tanto la derivada de esta función en este punto es igual a 0. Y lo mismo pasa con los mínimos. Si tenemos dos puntos muy juntos aquí, esta es la recta tangente a la trayectoria y tiene una pendiente 0, igual que aquí. Por lo tanto, la derivada de esta función en este punto con respecto al tiempo es 0. Así que, para cualquier función, da igual lo complicada que sea, si calculamos la derivada respecto a un parámetro, en este caso lo hemos hecho respecto al tiempo, y la igualamos a 0, podemos identificar los puntos máximos y mínimos de una función, en este caso una trayectoria. Esto es importante para que entendáis el fundamento de la mecánica de Lagrange. Bien, entonces había unos matemáticos, Lagrange, Hamilton, Poisson, que tras el éxito de las leyes de Newton intentaron resumir todas esas leyes de Newton de cinemática y dinámica en una sola ecuación lo más simple posible que diera origen a todas las ecuaciones de Newton. Eso es lo que intentaron. Y lo que hizo Lagrange fue adoptar esta estrategia. Pues dijo, bien, tenemos un sistema físico, una partícula que se está moviendo, un coche que se está moviendo, como hemos visto antes. Y aquí, si os fijáis, ponemos la coordenada x con el índice contravariante y. Esto significa que esta coordenada realmente nos incluye a la coordenada x, y y z. A las tres coordenadas. Es una manera resumida de decir que esta es una trayectoria que tiene tres coordenadas en el espacio y una coordenada en el tiempo, ¿de acuerdo? Entonces Lagrange dijo, bien, si tenemos pues una partícula o cualquier cosa que está en el punto A y queremos ir al punto B de este espacio, digamos espacio de fases, aunque no es realmente un espacio de fases, ¿no? Pero en este espacio
que tenemos aquí, pues bueno, podemos elegir multitud de tipos de trayectorias. Podemos ir por aquí, pasito a pasito, ¿no? Construyendo una trayectoria con tiempos, pequeños intervalos de tiempo. Tenemos un intervalo de tiempo, nos movemos hasta aquí, el siguiente es hasta aquí, o podemos ir por aquí. Pero ¿cuál de estas rutas es la mejor? La más, digamos, corta, la más directa. Eso es lo que quiso averiguar Lagrange. Bien, pues bueno, Lagrange dijo, bien, puedo intentar construir una función que represente a todas las trayectorias posibles que podamos tener en este espacio, o una función que tenga alguna característica que se conserva en nuestro espacio, como la energía, y después, como hemos hecho antes en la función anterior, derivarla y minimizarla, y de esta manera podemos averiguar cuál de estas rutas es la más corta. Por ejemplo, si lo derivamos con respecto a cada uno de los parámetros que estamos utilizando e igualándolos a 0. Esa función que tenemos que minimizar se llama función de Lagrange o lagrangiana. ¿Y en qué consiste? Pues bueno, es una L escrita de esta manera, bonita, es como se suele representar, y es una función que tenemos que averiguar nosotros, que depende de las coordenadas de nuestro espacio. Aquí, si os fijáis, con la notación tensorial de Einstein ya podemos representar de una manera muy fácil que estamos hablando, por ejemplo, de 3 coordenadas del espacio, de 3 velocidades y del tiempo. Fijaos. Entonces, una función que dependa de estas coordenadas, que nos defina las características de nuestro espacio y que cuando la derivemos y la pongamos a 0 podemos averiguar cuál es la trayectoria más corta desde A hasta B. ¿Vale? Y algo que es muy importante. Esta función que tengamos aquí tiene que ser invariante en nuestra lagrangiana, invariante a las transformaciones de coordenadas. ¿Por qué? Porque Lagrange lo que quería era una función que, una vez que la minimicemos y averigüemos cuál es la distancia más corta entre A y B, esa distancia siga siendo la más corta independientemente del sistema de coordenadas que utilicemos. Pues, por ejemplo, en vez de X, Y y Z, pues un radio y un ángulo, diferentes tipos de coordenadas esféricas, da igual. Y para ello, la condición que puso es que esta función lagrangiana tenga que ser invariante a transformaciones de coordenadas. Por ejemplo, con longitudes invariantes, como ya hemos visto que la métrica de nuestro espacio define, o velocidades invariantes. Muy bien, como ya hemos hablado muchas veces en lecciones anteriores, en el espacio no relativista, lo que es invariante es la longitud cuadrática. ¿Qué significa eso? Este dl cuadrado es invariante. Podemos cambiar el sistema de coordenadas y siempre tendremos la misma longitud al cuadrado. Normalmente, aquellos parámetros cuadráticos, sobre todo en geometría, suelen ser invariantes al cambio de coordenadas. Claro, como esta longitud es invariante, también lo es la velocidad que calculemos a partir de esta métrica. ¿Por qué? Porque el tiempo en el espacio no relativista es una coordenada independiente, absoluta y que no interviene directamente en la métrica. El tiempo newtoniano no es una coordenada que interviene directamente en la métrica. Esta distancia va a dar igual independientemente del tiempo en que estemos observándola. Y esto es fundamental. Muy bien, pues lo que hacemos es dividimos esta distancia entre el tiempo al cuadrado, entre un intervalo del tiempo al cuadrado, y tenemos esta expresión aquí y esta expresión aquí. Esto es la velocidad al cuadrado, en general, la velocidad desde el punto A al punto B, y esto de aquí, si os fijáis, va a ser las velocidades al cuadrado
de cada una de las proyecciones en cada una de las coordenadas. La velocidad al cuadrado en el eje de las x, más la velocidad al cuadrado en el eje de las y, más la velocidad al cuadrado en el eje de las z. Es descomponer esta velocidad al cuadrado de manera similar a esta métrica. Y aquí lo tenemos con la notación de Einstein. El componente en el eje de las x de la velocidad al cuadrado más el componente en el eje de las y, este es el 2, implica y, al cuadrado, más el componente de la velocidad en el eje de las z al cuadrado. Y esto es también una relación invariante en el espacio no relativista. ¿Por qué? Porque esta expresión era invariante y el tiempo es un parámetro que no interviene en la métrica. Además, aquí es algo que vamos a introducir un poquito más sobre la notación tensorial de Einstein, que es muy importante y que vamos a añadir a lo que hemos aprendido en la semana pasada. Atendiendo a la notación tensorial de Einstein, una variable cuadrática como es el cuadrado de esta velocidad, que es igual a esta expresión aquí, la podemos resumir, esta expresión que hay aquí se puede resumir así. Fijaos, velocidad al cuadrado es igual a velocidad con un subíndice i multiplicando a la velocidad con un superíndice i. ¿De acuerdo? Y esto es solo pura notación. Realmente no es pura notación, pero no vamos a tratar sobre los fundamentos de la física tensorial y la matemática tensorial, pero vamos a introducir las cosas poco a poco. Este de aquí es un índice contravariante y es el componente en el eje y, que es del que estamos hablando. Pues si es igual a 1 es x, si igual a 2 es y. Y este índice lo vamos a llamar índice covariante. Y esto es exactamente parecido a esto. Es el componente de la velocidad en el eje x, en el eje y o en el eje z, pero expresado como lo que vamos a llamar de una manera covariante. ¿De acuerdo? ¿Y qué significa esta notación? Pues simplemente esto. Es, como veis, cuando veáis dos índices que son iguales, uno arriba y otro abajo, digamos que se neutralizan. Y esto es una manera resumida de implicar una suma de los componentes. Es decir, velocidad en el eje de las x por velocidad en el eje de las x, que va a ser velocidad en el eje de las x al cuadrado, más este enfrentamiento entre un índice contravariante y un covariante implica que tienes que sumar la velocidad en el eje de las y por la velocidad en el eje de las y, veis que vamos sustituyendo las y por números, más, ¿por qué? Porque tenemos estos índices enfrentados e implican un sumatorio sobre el índice y, la velocidad en el eje de las z por la velocidad en el eje de las z, enfrentados de esta manera, ¿de acuerdo? Y esto no es otra cosa que, puesto de esta manera para que lo veáis mejor, el componente x de la velocidad por el componente x de la velocidad, el componente y de la velocidad, el componente y de la velocidad, el componente z y el componente z, sumados. Esto es lo que significa esta expresión. Y quiero que os paréis aquí y la veáis y lo analicéis, porque es muy importante que entendáis este tipo de notación que hizo que Einstein revolucionara las matemáticas y la física matemática, básicamente. ¿De acuerdo? Esta es una relación fundamental. ¿De acuerdo? Y es igual, como ya hemos visto, al componente x al cuadrado más el componente de la velocidad y al cuadrado más el componente de la velocidad z al cuadrado. Esto es una manera resumida de indicar esta velocidad al cuadrado, pero con componentes y con índices contravariantes y con índices covariantes. Es muy simple, pero es tan simple que os puede confundir. Entonces, por eso me estoy deteniendo tanto en explicar estos conceptos.
Si entendéis todos estos conceptos, vamos a poder avanzar hacia la relatividad general, pero hay que entenderlos. Bien, esto también es muy importante. Esta expresión de multiplicación de dos vectores con los mismos índices, porque como ya hemos visto, esta expresión de VI puede reemplazar a un vector entero, un vector columnar. Y esta expresión a su vez de VI también representa a un vector que vamos a llamar vector dual o vector covariante, que no tiene otra cosa más que el índice está aquí debajo, porque nos facilita la notación, nos facilita esta contracción de índices. Esta operación se llama contracción de índices. Es un sumatorio sobre el índice I. ¿Veis? Bueno, esta expresión de multiplicación de dos vectores con los mismos índices, uno arriba y otro abajo, se llama contracción de índices. Y el resultado es un escalar, no es un vector. ¿Por qué no es un vector? Porque estos índices desaparecen en el sumatorio. Esto va a ser un número, esto va a ser un número y esto va a ser un número. Ya no nos va a quedar un índice libre. Si, por ejemplo, no tuviéramos este vector de aquí, este VI con el índice covariante, este VI con el índice contravariante implicaría un vector que tiene tres componentes, con V1, V2, V3. Pero esto, al multiplicarse con otro vector y con el índice covariante, nos da un sumatorio de tres números que son cuadráticos y este resultado es un escalar y no es un vector. Esto es un producto escalar. Quizás me estoy adelantando un poquito, pero bueno, por el momento lo que tenéis que pensar es que esto es una manera muy resumida de expresar expresiones cuadráticas que implican esta relación. Un escalar, que es un número, es invariante frente a cualquier cambio de coordenadas. Un 8 va a ser 8, ya lo mires de arriba abajo o encima de una esfera, porque es un número, ya no es un vector, es un número. Y ha perdido su característica de vector, es un número. La velocidad al cuadrado es un número, ha perdido su característica de vector, es una longitud que, como hemos visto, define la métrica de nuestro espacio, que es una longitud invariante. Es el teorema de Pitágoras. Vale, después de esta pausa en esta diapositiva, que es posiblemente de las más importantes y de las que tenéis que entender seguro en física relativista, bien, pues entonces vamos a decidir que nuestra trayectoria, esa función que nos va a recopilar las características de nuestro espacio físico, la vamos a hacer en función de la velocidad al cuadrado en cada segmento de tiempo que estemos considerando entre el punto A y el punto B. Así que vamos a construir nuestra función lagrangiana con la versión cuadrática de la velocidad y añadiremos también una constante. Bien, pues queremos ir de A hasta B. Y fijaos, pues vamos a elegir, por ejemplo, una de las trayectorias. En este intervalo de tiempo hemos recorrido un espacio aquí con esta velocidad, ¿de acuerdo? En el siguiente intervalo recorremos ese espacio, en el siguiente este espacio, y así vamos construyendo en cada segmento, y cada segmento tiene una velocidad cuadrática que nos da la relación entre lo que nos movemos en el espacio y lo que nos movemos en el tiempo. Entonces, nosotros lo que queremos minimizar una función basada en la velocidad cuadrática entre A y B que nos dé como resultado una trayectoria mínima con un espacio mínimo y con un tiempo mínimo. ¿De acuerdo? Pues una trayectoria que puede ser esta, aunque, como sabéis, muy probablemente sea la línea recta. Pero bueno, ¿vale? Así que lo que hacemos es sumar las velocidades que obtenemos en cada segmento de tiempo. ¿De acuerdo? Y esta velocidad cuadrática es una velocidad invariante. Va a ser invariante al cambio de coordenadas.
Y esta va a ser la función de Lagrange o lagrangiana que vamos a proponer. Pues va a ser la velocidad al cuadrado multiplicada también por una constante. ¿Y por qué esta constante? Porque cuando estudiamos un espacio físico, pues las partículas tienen masa y tienen características iniciales y cosas así que tenemos que reflejarla como con una constante, ¿no? Tenemos que añadir una constante que permita después que flexibilicemos las ecuaciones pues a las características de la partícula que se esté moviendo. Pero bueno, no cambia nada. Una trayectoria mínima va a seguir siendo una trayectoria mínima multiplicada por una constante, una k, aquí. Bien, y ahora tenemos que sumar cada una de estas velocidades por segmento, y como son segmentos pequeñitos, diferenciales, una suma de cada segmento se transforma en una integral. ¿De acuerdo? Entonces esto de aquí es una integral, que es una suma desde el tiempo en A y el tiempo en B de nuestros segmentos kv cuadrado multiplicado por los intervalos de tiempo en los que estamos evaluando la trayectoria. Esto es una suma en el tiempo de nuestra lagrangiana, y una suma en el tiempo en tiempos diferenciales es una integral. Y a esta función, la integral de la función de Lagrange con respecto al tiempo, se le llama acción. Y la acción es esa función que nos va a describir las características más importantes de nuestro espacio. ¿Vale? En este caso, la acción nos refleja el cambio de posición con el tiempo, velocidad, que está aquí, y lo suma alrededor de todas las trayectorias posibles. ¿De acuerdo? Yo he puesto esta fingiendo que es la más corta, no lo sé, pero bueno, puede ser cualquier tipo de trayectorias, pero esta es la general. Con esta nos define todas las trayectorias basadas en la velocidad en nuestro espacio newtoniano, y nuestra velocidad viene definida de la métrica invariante de nuestro espacio. Bien, ahora lo que nos interesa es encontrar la ruta que nos minimice el trayecto desde A hasta B según esta velocidad y esta constante. ¿Y cómo hacemos eso? Pues como os lo he dicho antes, derivando. Si derivamos la acción, una vez que calculemos toda esta integral, si derivamos la acción con respecto a cada uno de los parámetros y la hacemos 0, podemos identificar qué ruta es la más corta, la más estacionaria, porque con esta derivada también podemos encontrar máximos, como ya habéis visto. Entonces podemos encontrar la ruta estacionaria entre A y B, minimizando su derivada. Y esto puede ser muy complicado. ¿Vale? Es la llamada ruta estacionaria o ruta mínima, porque puede ser también la máxima. Afortunadamente, Euler se pronuncia, y Lagrange resolvieron este problema de minimización de la acción como sigue. Bien, esta es la expresión general de la acción, que es una integral desde A hasta B de la función de Lagrange, que nos define las características físicas de todo nuestro espacio, es como una ecuación fundamental, mucho más fundamental que la de Newton, integrada con respecto a los intervalos de tiempo. Esta es la acción. Entonces, la idea es hacer, una vez calculada, hacer una derivada de la acción, igualarla a 0 y ver el resultado. Pero claro, esta es una expresión muy general y cada sistema físico pues, puede ser muy diferente. Entonces, Euler-Lagrange demostraron que la solución general a esta ecuación a partir de una función de Lagrange es esta. Y os la represento en notación tensorial de Einstein.
¿de acuerdo? Es esta. No voy a demostrar cómo se deriva, es muy fácil, pero creo que esto sería mejor dejarlo para un curso específico en matemática tensorial. Entonces, cálculo tensorial. Básicamente es esta ecuación, es muy fácil, mirad. La derivada parcial de la función de Lagrange con respecto a una de las coordenadas específicas, por ejemplo, x, si aquí la i latina la ponemos como 1, sería la derivada de L con respecto a x, es igual a la derivada en el tiempo de la derivada parcial de la función de Lagrange con respecto a la velocidad en el componente x. ¿Veis? Esto es una ecuación única que engloba tres ecuaciones diferentes. Cuando i es igual a 1 es el componente x de la coordenada y el componente x de la velocidad. Entonces, esta es la ecuación que nos engloba tres ecuaciones diferentes conjugadas a cada una de las coordenadas que nos resuelve esta ecuación. Esta es el resultado de las trayectorias estacionarias. La ecuación de Euler-Lagrange está escrita en notación tensorial. Fijaos qué fácil es expresarla y qué simple. Es muy fácil de recordar, es muy fácil de representar. No tenemos que tener tres ecuaciones diferentes, ¿no? Y esto engloba tres ecuaciones en mecánica newtoniana. Podemos tener lagrangianas de sistemas cuánticos y podéis meter ahí dimensiones las que queráis. La relativista tiene 4 dimensiones, ¿no? Y cada una de estas ecuaciones está conjugada y se llama conjugada a una coordenada i, ¿vale? Son ecuaciones conjugadas a cada una de las coordenadas. Bueno, pues vamos a resolver la ecuación de Euler-Lagrange en un espacio no relativista. Aquí tenemos nuestra ecuación, ¿vale? Y vamos primero a definir qué significa esta derivada de la ecuación de la función de Lagrange con respecto a la velocidad. Vamos a ver cuál es el resultado. Esta es la función de Lagrange que hemos propuesto para nuestra mecánica newtoniana, derivada directamente de la métrica, es una expresión cuadrática, por lo tanto independiente de las coordenadas. Bien, y lo que hacemos pues es derivarla. La derivada de esta función con respecto al componente en el eje x de la velocidad es igual a hacer esta derivada. Sustituimos esto aquí dentro, es resolver esta derivada de aquí. Bien, esta expresión cuadrática es la suma de los cuadrados de las velocidades en el eje de las x, en el eje de las y's y en el eje de las zetas, ¿vale? Pero de aquí estamos derivando, es una derivada parcial. Esto significa que lo único que estamos considerando que varía es el componente de la velocidad en el eje de las x. Por lo tanto, la derivada de los componentes en el eje de las y's y zetas van a ser 0. Esto lo podemos eliminar. ¿Por qué? Porque no son los componentes en el eje de las x, que es con lo que estamos derivando. Entonces, toda esta expresión se nos simplifica en esta única expresión. Sacamos la constante, que es una constante, y tenemos que derivar el componente en el eje de las x al cuadrado con respecto al componente de la velocidad en el eje de las x. ¿De acuerdo? Y esto es una derivada simple. Esto es como si derivásemos x al cuadrado, la derivada de x cuadrado entre x, o sea, con respecto a x. Pues, ¿qué es? Se baja el exponente, 2. Nos queda v en el eje de las x, v1, 2 menos 1, v1, k. Es esto, simplemente. La constante k, baja nuestro exponente, se le resta 1 y nos queda esto. Este es el resultado de esta parte de la ecuación de Lagrange. K2v1. ¿Y qué pasa si ahora nosotros definimos lo siguiente? Que la constante k, que es una constante, hacemos que sea igual a la masa de una partícula dividido entre 2. Es una constante, no nos va a cambiar la trayectoria, simplemente estamos especificando una característica propia del espacio de Newton, la masa dividido entre 2. ¿Vale? Vamos a sustituir esta expresión y la metemos aquí, a ver qué es lo que nos da.
Fijaos, pues esta expresión de aquí, la derivada de la función de Lagrange entre el componente x de la velocidad es igual a la masa por la velocidad, por el componente x de la velocidad. Es el componente en el eje x del momento, que si os acordáis lo definimos la semana pasada en la lección anterior. Aquí lo hemos derivado mediante un procedimiento totalmente distinto, con una aproximación de minimización de una función que nos resume las características de la métrica del espacio, y hemos, con esta operación, definido cómo se obtiene el momento de una partícula conjugado, en este caso la coordenada x, derivando la función de Lagrange con respecto al componente x de la velocidad. ¿Vale? Entonces nos queda la función de Lagrange como sigue. Aquí en vez de la k ponemos m medio m entre 2 v cuadrado. Ya tenemos nuestra función lagrangiana que nos define nuestro espacio newtoniano. Bien, esta es, volvemos otra vez a nuestra ecuación de Euler-Lagrange. Esto es esto. Disculpad, esto es lo que nos define el momento, ¿de acuerdo? Y lo representamos así en grande. Esta expresión es importantísima porque trasciende a la mecánica de Newton. Esta expresión es equivalente en física cuántica, en física relativista, y es como se define un momento conjugado a una coordenada. Esta es la definición oficial en física moderna del momento, la derivada parcial de la función de Lagrange por la velocidad. Este es el momento puesto en expresión tensorial y corresponde al momento conjugado a la coordenada y. Así que tenemos esta ecuación y ahora fijaos. Vamos a sustituir esta expresión por el momento y esta ecuación de Lagrange, de Euler-Lagrange, ahora se nos transforma en la derivada con respecto al tiempo del momento. Y esto ya vimos la semana pasada que es la definición de fuerza. Acabamos de definir la fuerza. Esta parte de aquí es la fuerza dentro de la física newtoniana. Y ahora vemos que en esta ecuación el componente, la coordenada y de la fuerza sería igual a la derivada de la función de Lagrange con respecto a la coordenada y. Pero si nos fijamos, la coordenada x, y, o x o y o z, no aparece directamente en nuestra función de Lagrange. Aparece la velocidad, pero no la coordenada. Por lo tanto, con esta función de Lagrange, esta parte nos corresponde a 0. La fuerza, los componentes x, y y z de la fuerza es igual a 0. No tenemos fuerza. ¿Por qué? Obviamente porque hemos definido el espacio donde no hay fuerzas externas. Y es una de las primeras leyes de Newton, ¿no? Un objeto sin fuerzas externas o estará quieto, se moverá a una velocidad constante. Eso es lo que hemos definido en las ecuaciones anteriores. Entonces, si nosotros introducimos una fuerza, tenemos que modificar la función de Lagrange añadiendo otra función dependiente de las coordenadas para que nuestra derivada no sea 0. Y por ejemplo, esto lo podemos hacer introduciendo un campo de energía potencial. De esta forma, phi, dependiendo de las coordenadas que las estamos expresando en notación tensorial. Le ponemos un menos por convención, porque al derivar las ecuaciones vemos que tiene que ser un menos para que nos coincida con las leyes de Newton. Pero bueno, esta es la lagrangiana. Ahora sí que la fuerza, uno de los componentes de la fuerza es igual a la derivada parcial de esta función con respecto a la coordenada, y esta coordenada solo está especificada en esta función, ¿de acuerdo?
y nos da que esta definición de fuerza es igual a menos el gradiente del campo de energía potencial con respecto a las coordenadas. Y esta definición es una de las definiciones clásicas de fuerza, pues por la fuerza gravitatoria, la fuerza de un campo eléctrico, pues tenéis un campo de energía potencial, y esta es la definición de fuerza, introduciendo el campo de energía potencial dentro de la lagrangiana como una función. Esta es la definición clásica de fuerza, que es el menos gradiente de un campo de energía potencial con respecto a la posición. Muy bien, pues Hamilton fue más allá, definiendo la energía de un sistema como el hamiltoniano. No lo voy a demostrar, necesitaríamos una clase específica para ello, y este es el hamiltoniano, definido como la multiplicación de los componentes del momento y la velocidad, fijaos que es un sumatorio sobre los componentes en el eje X, Y y Z, menos la función de Lagrange. Y esto equivale a la energía de un sistema físico codificado por una ecuación de Lagrange. ¿De acuerdo? Ya colgaré la demostración, no es difícil, pero vamos a aplicarla a nuestro sistema. Operemos con nuestra lagrangiana y nos queda que el momento es masa por V superíndice I multiplicado por V subíndice I menos la lagrangiana. Y esto de aquí, como ya hemos visto, es equivalente a la velocidad al cuadrado. Y ahora tenemos que restarle la función lagrangiana. La función lagrangiana era mv cuadrado dividido entre 2. Aquí no añadimos la energía potencial, pero podéis añadirla si queréis. Y ahora hacemos esta resta. Y nos da que el hamiltoniano, es así como se denomina la energía en física moderna, el hamiltoniano. El hamiltoniano de nuestro espacio no relativista es igual a la masa por la velocidad al cuadrado dividido entre 2. ¿Y qué es esto? Energía cinética de una partícula de masa m. Hemos derivado la fórmula de la energía cinética a partir de una expresión general del hamiltoniano de un sistema a partir de su lagrangiana. Así que si yo os doy una función de Lagrange, deberíais ser capaces de obtener todas las ecuaciones: momento, fuerza, energía. Y eso es lo que vamos a hacer en la próxima semana, en las 2 próximas semanas, con la física relativista. Y además lo bueno es que no hay que pensar en absoluto, simplemente aplicáis estas ecuaciones y deriváis el resultado. Resumiendo, hemos partido de algo que se llama el principio de acción estacionaria, que es una generalización de las fórmulas de cinemática y dinámica de un sistema físico, y fue elaborada por Lagrange y por Euler. Y está basada en esto: la derivada de la acción, que es, aquí hay un error, aquí debería haber una derivada, la derivada de la integral entre un punto A y B es igual a la integración de una función de Lagrange que tenemos que definir con el tiempo, y esto es igual a 0. Y aquí, como veis, es el resultado que hemos obtenido para la lagrangiana de la física newtoniana. Y todo esto lo hemos sacado, sobre todo esta expresión, de la métrica del espacio-tiempo. La energía potencial es algo que realmente no pertenece al espacio, sino que se añade, es un campo de fuerza que lo ponemos en función del espacio, ¿vale? Pero esto es lo que nos define a toda la física de Newton. Y podemos derivar todas las ecuaciones con el principio de acción estacionaria, que es este de aquí. Más tarde pondré la derivada aquí para que se corrija, que si no esto es erróneo. Bien, esta ecuación que hay aquí, de manera general, se resuelve mediante la ecuación de Euler-Lagrange, que es esta. Y esta de aquí es la clásica fuerza es igual a masa por aceleración, más o menos, de la física newtoniana. Y esto de aquí es el gradiente
de un campo de energía potencial, ¿vale? Esta ecuación es básicamente la ecuación de Newton, pero generalizada a cualquier sistema. Y es muy importante porque cada sistema hoy en día en física está codificado por una lagrangiana. Podéis construir una lagrangiana con una única ecuación, que creo que son como una página o 2 páginas, donde se puedan derivar todas las ecuaciones de física cuántica, de gravedad, de todo lo que queráis, solo utilizando una ecuación. Estas funciones intentan resumir todas las características del espacio. Momento conjugado. Esta es la definición a partir de la ecuación de Euler-Lagrange del momento. Y a partir de ahora, esta va a ser la definición oficial de cualquier momento en física moderna. En la lección anterior lo derivamos de una manera intuitiva. Aquí, esta fórmula es la que determina la expresión de un momento conjugado a una coordenada. Y finalmente, otra de las ecuaciones muy importantes que hemos aprendido hoy es el hamiltoniano. Y el hamiltoniano representa la energía de un sistema físico. Y para ello es esta fórmula de aquí. La multiplicación de los componentes, como veis, mediante contracción de índices del momento y la velocidad, ¿de acuerdo? Recordad qué significa esto, menos la función lagrangiana. Bueno, sé que esta lección ha sido como doble, han sido casi son 50 minutos, casi una hora, pero he preferido hacerlo así porque es muy importante, es una de las lecciones más importantes que hayáis recibido de física y ha merecido la pena el pararnos con detenimiento para definir cada uno de los pasos poco a poco en una sola lección. Esta lección, junto con la anterior, es fundamental para entender la derivación de todas las ecuaciones más importantes, no solo de la física de la relatividad especial, sino también, esto es generalizable, a la física de la relatividad general, a la física cuántica, a la física de partículas, a la física nuclear, a la física de campos cuánticos, de lo que queráis. Es la mecánica de Lagrange y de Hamilton. Muchas gracias por vuestra atención. Si os ha gustado, os invito a suscribiros al canal. Muchas gracias y hasta la semana que viene.